El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Muy buenos días, estamos hoy día miércoles 11 de mayo de 2011, cuando son las 7 de la mañana, 30 minutos, dando inicio a una entrevista con el alcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nebozadi. Señor alcalde, entrando en materia, cuando ya se han escrutado el 58,17% de las juntas a nivel nacional y el 37,48% de las juntas de Guayaquil, esto a las 6 de la mañana y 25 minutos de hoy, hice a través de la internet, la página, la anotación. En la pregunta 4, sobre la reestructuración de la justicia, el sí ya ha empatado al no, tanto a nivel nacional como en Guayaquil. Y en la pregunta 9, sobre el control de medios de comunicación, el sí ha empatado al no a nivel nacional y aún se mantiene una ventaja de 1 punto porcentual en Guayaquil a favor del no. ¿Cuál es su evaluación a la luz de estos resultados al momento? Abogado Jaime Nebozadi, bienvenido, buenos días. Mi agradecimiento por la invitación, buenos días a ustedes y un cariñoso saludo a todos los que nos están oyendo. Hay que diferenciar exit poll, escrutinio y lo que se llama el conteo rápido. El exit poll pues fue un fiasco. En mi concepto eso fue un engaño para el cual se utilizó un encuestador mentiroso, y lo califico así porque Pérez tiene formación de encuestador. O sea, todo hombre que conoce se puede equivocar. De suyo los exit poll tienen un margen de error del 2%. Pero Pérez siempre se equivoca a favor del gobierno, y cada vez en forma más escandalosa, y le tiene un particular cariño, entre comillas, a la ciudad de Guayaquil. Aquí, cuando la consulta del año 2008 dijo que el no perdía por 8 puntos, recuérdelo usted, y ganó por 2 puntos. Luego dijo en la elección de alcalde y diputados, por supuesto conmigo no se metió porque ya el exit poll, no sé, tendría que haber invertido los números posiblemente. Claro. Pero dijo que Alianza País iba a barrer en diputados, y Madera de Guerrero le ganó en la votación de diputados. Y ahora dijo que aquí el no iba a perder con más de 20 puntos. Entonces, eso es una farsa que hay que rechazarla, porque las personas serias y democráticas tenemos que saber respetar la opinión ajena y también la verdad. Esa es la democracia. La democracia no es mentir porque a uno le conviene mentir. Así que descartemos el exit poll. Eso es lo que ha hecho para mí, es hacerle perder la credibilidad al gobierno. La gente no le cree, no le puede creer a quien hace eso. Y lo hace colectivamente y con dineros del pueblo. Luego viene el escrutinio. El escrutinio es el contaje de votos real, que es lo que está sucediendo en este momento y que es aquello a lo que usted se refería. Al momento hay un virtual empate nacional y local entre el sí y el no, en ese escrutinio. Pero ese escrutinio no está terminado, y la verdad del escrutinio se sabe al final del escrutinio. Y luego viene lo que yo le explicaba, que es el contaje rápido. El contaje rápido no es una encuesta, el contaje rápido es un mecanismo serio, técnico, evidentemente, si se hace con seriedad y con honestidad, mediante el cual, a través de un grupo de actas, una muestra aleatoria, así es, de actas de voto real. Se hablaba del 14% ponderado, hombres, mujeres, pesos provinciales, pesos parroquiales, etcétera. Usted obtiene un resultado. Eso es lo que nosotros hemos hecho siempre, y por eso usted vio que el día sábado, yo decliné la invitación a los medios, porque nosotros estábamos haciendo ese conteo técnico respecto de Guayaquil, no respecto al país, porque no tenemos las condiciones para hacerlo respecto del país. Y yo no iba en lo personal a sentarme en un canal de televisión a comentar un fiasco, a comentar un 60-40 inexistente. Usted tenía ya otra información. Por supuesto que tenía otra información, pero tenía que corroborarla de acuerdo con los estudios técnicos después de conocer las actas. Esos estudios a nosotros nos dieron como resultado, y aquí los tengo y los he exhibido,
que el no triunfa en Guayaquil en las preguntas 3, 4, 5, 7 y 9. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando en el Tribunal Electoral de Guayaquil. El señor Simón parece que no tiene que hacer en Quito y en la República. Y para mí es otro empleado del gobierno, yo lo digo con absoluta claridad. Una serie de altos funcionarios del gobierno están instalados en Guayaquil. Yo soy alcalde, pero yo respeto a la población. A mí no me han elegido ni percibo mi sueldo para ir a contar votos en un tribunal, sino para trabajar. Y eso es lo que yo sigo haciendo. Y creo que es lo que los demás deberían hacer. Y por último, si quieren ir a un tribunal, para mí tienen que cumplir 2 condiciones. La primera, no cobrar, porque a ellos no les pagan para ir a contar votos, les pagan para trabajar. Y la segunda, yo no veo nada de malo, porque uno tiene una especie de dualidad, puede ser funcionario, pero también es un dirigente de opinión, un dirigente político. Entonces no nos escandalicemos tampoco. Pero uno, no se cobra. Y segundo, se va a vigilar y lograr que se cumpla con la ley y que se mantenga la democracia. No se va a lo contrario, no se va a presionar, no se va a ordenar a subalternos para que violen la ley y para que atenten contra la democracia. Ayer han pasado un instructivo por el cual en las actas inconsistentes no quieren cumplir con la ley. ¿Qué dice la ley? No digo yo, dice la ley. Y lo han aplicado en otras provincias, independientemente de las votaciones, en este mismo acto de la consulta. La ley dice cuando hay inconsistencias, por ejemplo, el número de votantes no coincide con las sumas de las votaciones. Usted tiene que abrir y contar voto a voto. Allí han dado un instructivo por el cual dice que van a abrir la caja de las urnas y van a coger la hojita de borrador. La hojita de borrador es aquella que por tradición se hacen unos cuadritos en donde se van anotando los votos de un candidato, los votos de una tendencia o de otra tendencia. ¿Y quién puede asegurar que lo equivocado no son los cuadritos o que lo equivocado es el número de votantes? Cuando hay inconsistencia, usted tiene que abrir y contar. Voto a voto. Eso es lo que dice la ley. Hacer lo otro, y que me oigan bien estos señores, es al menos el delito de prevaricato, porque es actuar contra ley expresa. Aparte que para mí eso involucra otros delitos electorales. Y si creen que aquí nosotros vamos a tolerar que violen la ley, se equivocan. Van 3 veces que se los voy diciendo con tranquilidad. Si no aplican la ley aquí, que se responsabilicen de lo que va a suceder. Abogado Jaime Nebot, en este tema, la democracia es respetar la ley y respetar la voluntad popular. Esa es la esencia de la democracia. Cuando ha habido un error craso realmente del exit poll de Santiago Pérez, 20 puntos a favor. Usted lo llama error y lo respeto, yo lo llamo sinvergüencería. Sinvergüencería. Luego el tema de haber declarado inconsistencia en aproximadamente 60% de las juntas electorales de Guayaquil, de Quito, la venida del presidente del CNE a Guayaquil, Omar Simón, el conteo voto a voto, aquí que no ha venido ni de sea turista, necesario. Y ahora está aquí instalado. El conteo de voto a voto es motivo, abogado Jaime Nebot, de preocupación de que no se respetaría la real voluntad popular. ¿Hasta qué punto llegaría usted en su defensa precisamente de esa voluntad popular? Usted me conoce, yo soy muy frontal. Primero, usted ha usado la palabra correcta, como hace años decía Juanita Vallejo. Preocupación. A mí no me gusta hacer aseveraciones. Preocupación, porque lo que yo acabo de indicar es cierto. Ya hay un instructivo de violar la ley. Aquí nada tienen que ver los cuadritos ni los borradores. Aquí no hay borradores. Son los votos. Aquí hay, o la acta no tiene inconsistencias y pasa por el sistema, o tiene inconsistencias y se abre para contar los votos. Eso es un mandato de la ley, eso no es una interpretación de los partidarios del sí, de los partidarios del no, de las autoridades, no. ¿Hasta dónde hay que llegar? Hay que hacer lo necesario, como digo yo siempre, lo necesario para hacer respetar la ley. Y lo necesario lo vamos a hacer si es del caso hacerlo. Cuando este tema ya llegue a su final, hay previsiones, tendencias, de acuerdo al conteo que se está haciendo de las actas de los votos, abogado Jaime Nebot,
Algunas preguntas van a ganar por el sí, de acuerdo a esa tendencia, pero no con una sustancialidad, 2, 3%. Grandes sectores de Guayaquil, de Guayas, del Ecuador, se lamentan que usted dejó de participar o dejó conocer su opinión apenas las 2 últimas semanas y no desde el inicio. A ver, ¿cuál es su opinión al respecto, abogado Jaime Nebot? Primero, que esa es una percepción que no es real. Yo desde el inicio de la consulta dejé conocer y profusamente mi opinión. La diferencia con la anterior consulta, la del 2008, y que la gente que no está en este día a día, como lo está un radiodifusor, como lo está un político, como lo está un periodista de cualquier tipo, es que esa percepción se da porque en la campaña pasada, en el 2008, había la posibilidad de tener cuñas, pues, cuñas en la radio y de tener cuñas o spots en la televisión de manera frecuente. En esta campaña, en esta consulta, eso fue prohibido. No se podía, el municipio no podía poner su posición, porque la consulta, a diferencia de lo anterior, no involucraba al municipio. La consulta anterior era contra la autonomía de todas las ciudades, pero también de Guayaquil, contra la descentralización, contra las rentas, contra los logros que habíamos tenido en materia de concesiones, contra los logros que habríamos tenido en materia de competencias. En síntesis, querían perjudicar al aeropuerto, al terminal terrestre, a la metrovía, a Interagua. Entonces, era otra posibilidad. Pero además era posible poner cuñas dentro de una franja oficial, y también era posible que los grupos sociales que querían participar pudieran pagar esas cuñas y aparecer. Ahora no se puede ni lo uno ni lo otro. Entonces, una persona que esté en su casa dice: no veo al abogado Nebot en las cuñas de televisión. Es que el abogado Nebot no podía estar, está prohibido estar. Pero en las entrevistas hubieron ciudadanos que dijeron: el silencio del abogado Jaime Nebot dio para la confusión. Usted, que es radiodifusor, sabe cuántas entrevistas de radio he dado, sabe cuántas entrevistas de televisión he dado, sabe cuántas declaraciones de televisión he dado. Pero déjeme decirle algo. La consulta del año 2008 se comportó muy similar. El sí fue derrotado por 1,5 puntos. Y ahora estamos ahí. De manera que, si usted considera la ausencia del peso de la televisión y de la radio como cuñas, no como intervención mía, no con mi caminata, no con mi conversación, frente a la enorme confusión del gobierno, que la causó a propósito, garantizada por su enorme publicidad. ¿Por qué digo confusión? Si usted miraba la publicidad del gobierno, habían folletos que repartían, y entonces decían: hay que votar sí para que mejore la seguridad, y ponían unas esposas cerradas para que no sigan saliendo los presos a seguir delinquiendo. Esa premisa es verdadera. El problema es que la pregunta, si se respondía así, pasa lo contrario. Pasa lo contrario. Y si llega a triunfar el sí y se aplica la disposición de la primera pregunta, usted verá que en 4 meses aquí no van a dejar de salir libres los delincuentes. ¿Y por qué? Porque al revés, consolidaron la caducidad de la prisión preventiva. El año de prisión preventiva como requisito, si no se daba la sentencia, para que salgan libres violadores, secuestradores, asesinos y ladrones, se mantiene la medida de la prisión preventiva, sustituida por medidas menores como una insignificante y risible visita a un juez. Se mantiene. Va a ir a la asamblea. ¿Qué hizo la asamblea? Las leyes que han permitido eso. Se han salido 20.000 presos por el 2x1, por la sustitución de la prisión preventiva, por la caducidad de la prisión preventiva. Y no han salido personas que se han robado una gallina, un pedazo de pan o una cartera en un bus. Pues lo que están saliendo son violadores, asesinos, secuestradores, ladrones de peso.
Eso lo hizo la Asamblea. Esa Asamblea va ahora a dictar leyes a favor de las víctimas, de las violadas, cuando acaba de darle la libertad, la amnistía a un violador que se llama Floresmilo Villalta, que estaba cumpliendo sentencia de 16 años por violar a una niña. Esa gente que hace eso, ahora, a partir de la próxima semana o de cuando se proclamen los resultados, ahora va a hacer leyes a favor de la sociedad cuando han hecho leyes a favor de los delincuentes. Entonces, pero la gente se confunde, porque la gente, si fueran honestos en su publicidad, deberían haber puesto las esposas abiertas y las cárceles con las puertas abiertas, porque lo que han inducido a aprobar es eso. Preguntaban, por ejemplo, sobre la justicia corrupta. ¿Y qué creía la gente que le preguntaban? Hay que votar a los jueces corruptos. Todo el mundo quiere votar a los jueces corruptos. Guayaquil acaba de sufrir, si yo no me paro tieso allí, una especie de atraco a la justicia corrupta por casi 300 millones de dólares. ¿Pero qué es lo que preguntan? Lo que preguntaban no era eso. Lo que preguntan es si el presidente puede nombrar los jueces. ¿Y usted cree que si el presidente nombra a los jueces en una actitud antidemocrática, porque los jueces no son para ser nombrados por este gobierno ni por ningún otro? La independencia de funciones de la democracia. ¿Usted cree que si pasa eso va a mejorar la justicia? Pero la gente no sabía que le están preguntando eso. Pero entonces, la pregunta 5, la 2... lo que es la prisión preventiva, luego las medidas sustitutivas, la pregunta 4, nombramiento de los jueces, de acuerdo a este criterio suyo, no lograría suspender la inseguridad. Ante esto, yo le agrego algo más para la pregunta siguiente. Algo con mucho pesar, porque quisiera equivocarme. Cuando uno quiere el bien para la gente y avisora cosas malas, uno dice con sinceridad, ojalá yo no tenga razón en lo que digo. Sí, porque todos queremos que en el Ecuador entero haya seguridad. Bueno, pero invíteme después de 4 meses aquí ustedes. Espero que lo vamos a conversar. Siempre es un gusto venir y conversar con ustedes. Pero vamos a ponernos un tiempo de 4 meses para que no digan, oiga, hace recién 4 semanas fue la consulta, no me venga a reclamar resultados. Invíteme en 4 o 5 meses aquí y vamos a evaluar si hay más o menos asesinatos, más o menos violaciones, más o menos secuestros, más o menos robos, más o menos tranquilidad y más o menos corrupción. ¿Usted se acuerda cuando promovían la Constitución anteriormente? La panacea, como el mentolatum, recomendado para todo y a la postre bueno para nada. La panacea contra todos los males del Ecuador. Hoy día, hasta el presidente quiere reformar la Constitución. Haga una consulta hoy día para volver a aprobar la Constitución del 2008. Pierde. Lo mismo va a pasar con esto. Pero hay que respetar a la gente. Por la democracia. Que la gente tiene un esta criterio, reforma se la haría con menos del 50%. Si fuera del año 98, hubiera sido rechazada. Ahí está diciendo usted algo muy ¿provocará esto más polarización política en el Ecuador entre 50 y 50 ciudadanos que estarán siempre en la disputa? ¿Cuál será su posición al respecto? Es un mandatario con experiencia. Cuando se es demócrata de verdad, no se juega con las consultas populares. Las consultas populares no son para satisfacer egos, no son políticas, no son evaluaciones sobre uno, no son aprobación del gobierno. Ahora, como le ha ido mal, vea Alvarado, dice hoy día, léalo a Vinicio Alvarado, dice, esto no es una evaluación del gobierno, esto es una respuesta sobre lo que nosotros preguntamos. Pero hace 6 días decía que nadie estaba votando por las preguntas ni las respuestas, sino a favor de Correa. El presidente dijo, confíen en mí. Escuchen, las consultas en todos los países civilizados del mundo son cívicas. Usted le pregunta a la población su opinión sobre tal tema y no es motivo de un encono, de una división entre los ciudadanos. Es una opinión diferente que solidifica la democracia y que no causa ninguna pugna entre los ciudadanos. Así es. Pero aquí, ¿no es cierto?, la convierten, el presidente la convirtió en un juicio sobre él que lo ha perdido, sobre todo cuando por inexperto, ¿no es cierto?, habla de barridas, de goleadas, de 8-2, se pone a bailar y a aplaudir junto con su gabinete cuando un mentiroso que los engañó, se ve que a ellos también, porque con franqueza son gente inteligente, no pienso que bailen cuando sabían el resultado real. De gusto, ellos politizaron esto. ¿Cuál será su posición, abogado Jaime Nebot, en esta polarización? Para mí no hay polarización. No hay 50-50. Para mí hay una diferencia de opiniones que hay que encauzarla con tranquilidad, no una sociedad dividida que sería terrible. Ahora, usted acaba de mencionar algo que sí vale la pena recogerlo. En toda consulta del mundo, y también en el Ecuador hasta el 2008, ahora no, ahora cambiaron las reglas del juego legalmente.
Lo que no pudieron cambiar es las matemáticas y la realidad, por eso no se puede cambiar por decreto. En toda consulta en el mundo, usted tiene que expresar el mandato popular por mitad de los votos más un voto, no 51%. De los votantes. 50% más un voto. Es decir, la tendencia ganadora tiene que triunfar sobre la contraria, más los nulos y más los blancos. Así es. Así fue en el 2008. Ahora no es así. Si usted le hubiera aplicado las reglas del 2008 a la consulta del día sábado pasado, el presidente hubiera perdido la consulta en todas partes y en todas las preguntas, quizás salvo en una que ahí está medio rozando ese concepto. Legalmente no fue así por la reforma, pero en la práctica es así porque las matemáticas y la realidad no cambian. Entonces ahí viene lo que usted dice. ¿Qué va a hacer esa asamblea? Porque una cosa es la parte del referéndum que pasa con un texto que para mí no vale para nada. Porque le vuelvo a reiterar, anote la fecha, 4 o 5 meses, como usted quiera, nos sentaremos aquí con estadística, vamos a analizar cuánto, entre comillas, bajó el crimen. Ahora el presidente, si es que gana el sí, tiene la responsabilidad de probar pues que con esas medidas van a resolver el problema delincuencial y el problema de la justicia. Pero en la parte de la consulta, que no hay texto sino opinión, esto va a la asamblea. Y ahí la asamblea, primero, tendrá una pugna interna, porque también está dividida. Ya no es como antes que tenían una mayoría abrumadora. Ahora, si es que tienen mayoría, andan ahí, ¿no es cierto? Y segundo, la opinión pública, la mitad del país tiene un concepto y la otra mitad tiene otro concepto. Entonces, la aplicación de esto, primero la conversión en ley, y segundo, la aplicación de cualquier ley, va a ser una tarea titánica. ¿Por qué? Porque por inexperiencia y por jugar a la política, o a la politiquería, convirtieron esto en una cuestión personal, en una cuestión de enemistad y en una pugna, cuando en el fondo no es sino una opinión ciudadana sobre un tema ciudadano. Esto no es una elección de presidente, ni de prefecto, ni de alcalde, ni es un plebiscito para revocarle el mandato a alguien. Ellos lo han convertido en eso. El pueblo sereno y sensato, que es la inmensa mayoría de los ecuatorianos, porque de ambos lados hay fanáticos, ¿no es cierto? Los fanáticos, nunca se gana una elección con fanáticos, se gana la elección con la gente del medio, la que piensa y medita, ¿no es cierto? Y decían que el pueblo no discierne, que el pueblo no piensa. Qué lástima que haya personas, analistas y políticos que lo que demuestran es que el pueblo es mucho más inteligente que la mayoría de sus líderes. Vea usted el resultado de las preguntas, todos son distintos. La gente ha leído, la gente ha discriminado, algunos lo han engañado con la publicidad, eso es otra cosa, pero la gente se ha preocupado al punto de que los resultados no son pues un planchazo. Para que se hagan los análisis. ¿No es cierto? Ahora, sobre ese tema yo le puedo acotar que hay sociedades avanzadas en donde una enmienda constitucional se le debe aprobar con el 80%. Es decir, ahí hablamos de legalidad y además para que tenga legitimidad y peso. En esta situación, el presidente de la República en abril del año 2007 logró 81,27% para establecer precisamente la Asamblea de Montecristi. El 63,93% aprobó la Constitución y ahora posiblemente las enmiendas con 45-47%. Así es. Hablemos de la legitimidad, abogado Jaime Nebot. No, esta consulta no tiene legitimidad. Guayaquil sobre todo, que busca el respeto a la democracia, el respeto a la Constitución, aunque acá no ganó la Constitución. Sin embargo, necesitamos generar empleo, necesitamos generar confianza, inversión. Su posición como alcalde de Guayaquil. La misma que tuve en la consulta del año 2008. Señor, solo los pueblos... Vea, la diferencia de opiniones entre los ciudadanos, cuando es eso, y eso es democracia, no pasa por la desunión. Yo por eso tuve siempre, y tengo, mucho cuidado en respetar lo que la gente piensa. Cuando vino la consulta del año 2008, el no y el sí, en el fondo hubo una división. ¿Usted cree que yo como alcalde podía dudar de que los guayaquileños estaban divididos en el amor a su ciudad? Hubiera sido un estúpido pues si hubiera dicho eso, o pensado eso. Tal es que tenía razón, que cuando ya se nos dio ese piso moral para luchar, y luego el gobierno quiso atacar la institucionalidad guayaquileña y la ciudad en sus logros, una marcha multitudinaria de gente que votó por el no y de gente que votó por el sí, pero que no votó para liquidar a la ciudad. Entonces, esa gente se dio cuenta, bueno, están atacando mi ciudad, salió a la calle a defender.
Entonces, estas cosas hay que tomarlas con tranquilidad. El país necesita unión, suma, para construirse. Esta ciudad ha salido adelante. Mucha gente dice, ha habido 2 excelentes alcaldes. Eso dice la gente, yo no digo. Esos 2 excelentes alcaldes, a juicio de la gente, no hubieran podido hacer mucho si el pueblo no estuviera siendo parte de la solución y no parte del problema. No hay liderazgo sin pueblo decidido a apoyar y seguir esa tendencia. Ni hay, obviamente, pueblo decidido si no hay un líder adelante. Eso está bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que usted dice, ¿qué quiere la gente? La gente quiere seguridad. Y si no la va a encontrar por la consulta, la va a encontrar de cualquier modo. A la final le va a encontrar seguridad. Así pasó en Medellín. Una serie de mentirosos hablaban el bla, 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 los garantistas. Cuando la gente honesta llegó a ser presa de la delincuencia a niveles insospechables, a la final les aplicaron lo que tenía que aplicar y hoy día Medellín es un modelo, yo diría, de una seguridad normal. Claro, la pregunta es ¿a costa de cuántas vidas? ¿De cuántas violadas? ¿De cuántos secuestrados? ¿De cuántos robos? Entonces, lo inteligente no es aprender en cabeza propia como los niños, sino aprender en cabeza ajena para ahorrarle a los pueblos el sufrimiento. Es la experiencia más barata. Qué lástima que aquí vayamos por la experiencia más cara, que es la propia, con más sangre y con más lío. Pero la gente quiere eso, la gente quiere empleo, la gente quiere salud, la gente quiere educación, el alcalde la gente quiere obra pública, quiere progreso. ¿Qué plantea para Guayaquil a pesar de siempre? Yo no he dejado de trabajar en la consulta. Usted me ha dejado de ver a mí inaugurando obras. Dije media palabra cuando inauguraba una obra. No, porque yo respeto. Cuando yo inauguro una obra, esa obra es del pueblo, de los que votaron no y de los que votaron sí. Y yo no voy a inaugurar una obra hecha con la plata del pueblo para vender mi opinión. Cuando usted me invita a una radio a hablar de la consulta, o una televisión a hablar de la consulta, o un periódico a hablar de la consulta, yo hablo de la consulta. Hoy día voy a inaugurar, pero yo no debo inaugurar, todos los días estoy inaugurando cosas. Hoy va a inaugurar el mercado de las 4 manzanas, la extensión. Los adversarios del mercado de las 4 manzanas hace pocos años decían, ese es un elefante blanco. Ahora he tenido que hacerlo parir otro elefantito porque no entraba la gente en el mercado. Y entonces estamos ampliando el mercado e inaugurando otro. Yo no voy a ir hoy día a hablar de esto. Pues. Entonces hay que ubicarse. Por eso es que yo no dejo de trabajar. A mí me han elegido para trabajar. A mí no me han elegido asesor de nada. Yo doy mi opinión como ciudadano, pero sin dejar de cumplir mis obligaciones como alcalde. Yo soy el alcalde. Para eso me han elegido. Tanto me conocen que me han elegido 3 veces. Porque saben que yo trabajo el domingo, trabajo con la consulta, trabajo después de la consulta, trabajo con el año nuevo, trabajo en el año viejo, da lo mismo. Y eso es lo que hay que hacer. Para concluir, y respeto también a nuestros colegas que están aquí presentes en nuestros estudios y además quienes se han enlazado a esta entrevista, abogado Jaime Nebot, ¿usted espera que en el Ecuador se inaugure la rectificación, escuchar al pueblo y la reflexión, comenzando con el gobierno ecuatoriano? Bueno, que esa es la democracia verdadera. Pues. La democracia verdadera no es salir a votar. Ojalá se inaugure, pero si se inaugura o no, yo no lo sé. Lo que sé es que yo la practico. Y déjeme aprovechar, si nos quedan un par de minutos, para dar un mensaje de obra precisamente a 3 comunidades a los que esta noticia los va a alegrar mucho. La primera es a Los Vergeles, en la parroquia Tarqui Popular. Después de haber puesto allí agua potable por tubería y alcantarillado sanitario, estoy contratando la pavimentación total de Los Vergeles. Se iniciará este año. La segunda es a la isla Trinitaria. Después de haber puesto allí agua potable y alcantarillado y de haber pavimentado casi la mitad de la isla y regenerado la perimetral y ampliado la perimetral y haber puesto el hospital de Trinitaria y el mercado de la Trinitaria, hay 2 sectores de la isla, las 2 puntas, la punta norte y la punta sur, que todavía les falta pavimentación. Estoy contratando la pavimentación total de los 2 sectores de Trinitaria, que también se inicia este año. Y en el Guasmo y en Febres Cordero, donde evidentemente ya tienen agua y alcantarillado. Y déjenme hacer una digresión, se dice fácil, Guasmo. En el Guasmo viven 300.000 personas. Después de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de Santo Domingo y quizás de Durán, el Guasmo es la ciudad más grande del país. La encontré sin agua y sin alcantarillado.
hoy día tienen agua y tienen alcantarillado. Tienen grandes avenidas como la Domingo Comín, Cacique Tomalá, la Don Calderón, la Galo Plaza, etcétera, etcétera. Tienen el balneario La Playita, tienen mercados, tienen hospitales, etcétera. Falta cierta parte de pavimento. El pavimento está contratado. Faltan aceras y bordillos en ciertos sectores. También este año se contrata aquello. Y en Febres Cordero viene una repavimentación con asfalto venezolano que lo hemos traído aquí contra viento y marea después de 3 años de lucha, empezando por expropiar el almacenamiento porque no se podía importar asfalto, porque no había donde almacenarlo y porque no dejaban importarlo. Ahora ya hemos vencido las dos cosas. Vamos a pavimentar calles con asfalto extranjero y también un gran programa de veredas y bordillos. De manera que, y bueno, no pensaba decir esto, pero lo voy a decir para no dejar afuera a los amigos de la perimetral hacia el oeste, que es el último rincón de Guayaquil, donde a fin de año y principio del año próximo culminamos el agua potable por tubería. Ahí ya Guayaquil tendrá 100% de agua por tubería, viniendo desde Flor de Bastión y Sergio Toral a la perimetral. Que sepan que estoy iniciando el alcantarillado sanitario del sector en el tramo comprendido entre la perimetral y la línea de transmisión eléctrica, que es paralela a la perimetral. Y quiero cerrar con una anécdota para que usted vea cómo cuando la gente tiene necesidades, esas necesidades determinan su pensamiento. En todos mis recorridos en esta época de la consulta, a nivel de estos barrios populares, no me encontré con un ciudadano, no con dos, con uno, que me hablara de la consulta. Querían obras. Porque cuando usted no tiene agua, cuando usted no puede curar a su madre, cuando usted no tiene pavimento, de educación, cuando usted le faltan los libros, que nosotros los damos gratis y ahora el gobierno los presta, antes los daba gratis y ahora los presta, ¿no es cierto? Esas son sus prioridades, no porque la gente no sea inteligente, no porque la gente no evalúe el concepto de libertad, sino que simple y llanamente tiene otras prioridades. Entonces de ahí se pasa a la gente normal y por último a los filósofos fanáticos. Los filósofos fanáticos son los que están en los dos extremos y ven un mundo aparte, que ni siquiera es cibernético porque ahí se los encuentra y ves. Esos son los que analizan y no trabajan nunca, mi amigo. Muy bien, le agradecemos al abogado Jaime Rebosadi al momento del cierre de esta entrevista. Conclusiones, no va a resolver esta consulta popular el tema de la inseguridad. Se va a mantener preocupado ante la posibilidad de respeto a la real voluntad popular en el CNE, luego en el tema de la legitimidad al no lograr el 50% por lo menos de la votación. Y finalmente, la reflexión y rectificación y diálogo, el alcalde Jaime Rebosadi seguirá trabajando en obras. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy gentil.